Quiero leer hoy del 8. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, te encomendamos nuestras vidas y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor mío y Dios mío. Amén. Los orígenes y la manifestación de los atributos de Dios en las obras del creyente. Medio largo para recordar el título, pero no había otra manera de poder concatenar o de unir lo que seguramente hay otra manera, pero yo encontré esta manera, va a decir por qué o cómo o dónde apunta la vida del creyente, qué es lo que pasa o debería pasar en una persona redimida y salvada. El domingo pasado exploramos de cómo y por qué surgió la iniciativa divina de salvarnos, de dónde o cuál es el origen. ¿Qué tuvo en cuenta Dios para salvarnos? Vimos que nada, no teníamos nada. ¿Y cuáles son esos atributos que, al menos en este texto, nos muestran o nos han mostrado que lo han llevado a Él a traernos la salvación? Hoy, como les dije, vamos a seguir con la segunda parte, cómo esos atributos de Dios que nos han salvado se manifiestan en la persona salvada. Dios, teniendo o poniendo en funcionamiento esos atributos, nos trajo salvación, pero esa salvación no quedó ahí, y como recién leímos, que tiene un para algo. ¿Para qué Dios te salvó? Algunos dicen, bueno, me ha salvado para ser feliz. Sí, Dios nos da la dicha, la paz. Me ha salvado para que pueda crecer espiritualmente. También me ha salvado para crecer materialmente. Bueno, no es el principio o el principal motivo, aunque Dios nos puede bendecir y nos bendice con riquezas o con lo necesario en realidad para vivir, pero ese no es el fin principal. ¿Cuál es? Pero antes de ver el para, vamos a ver o cerrar el círculo del de dónde o cómo. ¿Cómo Dios nos salvó? En el versículo 8 y 9 está resumido. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Y aclara, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se crea. Para que nadie se envanezca, dice una versión. Nadie se envanezca, que es envanecerse, no creerse. En el griego, en el original, esa frase que dice, por gracia sois salvos, se puede, según el comentario Jamesov, Brown y Fawcett, dice, estáis salvados. En este texto está mostrando de que la salvación es eterna y que no hay variación y que no, en el sentido que algunos creen, que no vamos a entrar en ese detalle ahora, creen que se pierde.
estáis salvados. O habéis sido salvados y quedáis salvados. El tiempo que se usa en el verbo griego dice que es el tiempo perfecto, voz pasiva. Estás siendo salvado. Tú no te salvas, tú estás siendo salvado y quedas salvado. ¿Y por cuál poder? ¿O por qué medio? Bueno, dice por la fe. Pero el poder que se desarrolla es, según vimos, ya leímos el otro día, es el poder de la resurrección de Cristo, Filipenses 3:10. Eso es, ese poder, así como resucitó de los muertos a Cristo, nosotros somos llevados a nueva vida por ese mismo poder. Dice Hooker, Dios justifica al hombre creyente no por mérito de su creencia, sino por mérito de aquel en quien cree. O sea, no es el tema de la fe, sino en dónde está la fe. Muchos creen que pueden ser salvados por algún santo, por algún héroe, llámese Gauchito Gil. No. Es en dónde pones tu fe. Esta primera parte yo más bien creo que es un repaso de lo que nosotros creemos y lo tenemos seguro. Pero no puedo entrar en la segunda parte sin repasar y poner el fundamento al pie o descubrir el fundamento, sacar y dejar la roca donde está puesta nuestra salvación y donde va a estar puesto el tema de hoy. Ni siquiera somos hechos salvos por nuestra fe, aunque la fe en sí misma no es una obra, sino que dice por medio de la fe. ¿Ven esa diferencia? Porque si no fuese mi fe, esa es la que me salva, sino que por medio es el medio que Dios utiliza. Es un regalo de Dios. Algunos dicen que al decir acá este texto, esto no de vosotros, pues es de donde Dios, no se está refiriendo a la fe, sino la salvación. Pero está más claro, apunta más, para mí apunta más a que también es la fe que recibimos, es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, nosotros estando muertos, Él tiene que hacer una obra y Él, después que Él hace la obra, recién puede habilitarte o te habilita a creer. Ningún muerto puede vivir por sí mismo, sino que tiene que ser a lo externo que lo revive. Bueno, los que trabajan en el hospital o en los sanatorios saben que a veces los médicos buscan revivir, se llama, ¿no? Una persona que ya ha dejado o ya está plano su corazón, ya no bombea más, no trabaja más, entonces con algunos métodos le meten una corriente eléctrica y bueno, por ahí empieza a trabajar otra vez. El muerto lo tomó y se puso encima los electrodos para revivir. Tuvo que ser alguien. Es pobre la explicación, pero en realidad eso es lo que Dios hace. Él es el que nos trae la vida. Por eso nos lleva a que siempre estar conscientes de que la gloria es solo para Él. 1 Corintios 1:31. La gloria es solo para Él. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Después de todas las explicaciones que da de dónde Dios nos sacó, a quiénes Dios eligió, dice lo vil, lo despreciado, todo eso, ¿para qué? Para que la gloria sea para Él. El que se gloríe en el Señor. La fe es un regalo de Dios, así como la gracia por la cual es producida. Todo es regalo de Dios. Pero la gracia de poder creer, a ver si me puedo explicar, la gracia de poder creer,
esa habilitación, si usamos una palabra moderna, esa habilitación no es lo mismo que el hecho de creer. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Sin la gracia de poder creer, que es lo que el Señor nos da, que nos habilita a creer, ningún hombre puede llegar a creer. Dios tiene que producir eso para que el hombre pueda creer. Pero también Dios no puede creer por el hombre. Ahí está el hecho de la responsabilidad humana. Dios te habilita a creer, pero el hecho de creer, Él no va a creer por vos. Tú tienes que creer. Dios te llama al arrepentimiento, te pone el Espíritu Santo a contristar tu corazón, pero no se va a arrepentir por vos. Nosotros nos tenemos que arrepentir. Esa es nuestra responsabilidad. Está difícil a veces entender dónde termina la responsabilidad nuestra y comienza la obra de Dios. Pero algo está claro. Dios no va a creer por mí, Dios no se va a arrepentir por mí. Dios me habilita para creer, pero yo tengo que creer. Dios pone la fe en mí, pero yo tengo que creer. Dios nunca cree por cualquier hombre, y no más que él se arrepiente por él. El penitente, por medio de esa gracia que lo habilita, cree por sí mismo. Lo dijo Clark. Entonces, es todo obra de Dios para que nadie se gloríe. Para el segundo punto, ahora ya vamos a hacer el clic o el paso para donde se orienta el título de esta mañana, que son de dónde se origina las obras del creyente o qué es lo que motiva al creyente. Primero, para que haya obras, Dios hace una obra maestra. Este segundo punto, entonces, la obra maestra de Dios. Dice en el versículo 10, porque somos hechura suya. Literalmente, cosa de su hacer, fabricación suya. Pero no se está refiriendo a la creación allá en el Génesis, que lo cual es cierto, Dios nos creó a su imagen. En realidad, acá se está refiriendo, está en el contexto de una creación espiritual. La, la creación nueva, lo dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura, es de Dios. Habiendo sido creados, dice el capítulo 4:24. Dios no solamente nos salva de la ira que merecemos, sino que hace algo hermoso, nos crea un objeto, algo para Él. La obra maestra o hechura es de la palabra de griego poiema, y ustedes saben de dónde o qué se asemeja a esa palabra, poema. Es la idea de que somos una obra de arte. Es más, la Biblia de Jerusalén dice hechura como obra de arte. Somos una obra de arte espiritualmente de Dios. Somos un hermoso poema que Dios compuso. Pero las obras de arte se suelen dejar en los museos, bajo 7 llaves, con cámaras y con vigilancia. Dios no hizo su obra de arte para guardarlas y dejarlo dentro de las 4 paredes de la iglesia, eso lo sabemos, pero tenemos que recalcarlo. Ahora, la vida espiritual no puede venir a nosotros en nuestra vieja naturaleza, por eso dice nueva creación, nueva criatura, obra de arte, algo nuevo. El amor de Dios es algo que transforma, salva al alma, también cambiará la vida. También hará algo con esa obra de arte. No es una obra de arte para guardarla, una obra de arte que tiene un fin. Entonces sería más bien un poema.
un poema para los demás. ¿Un poema para quién? Primero para Él. Nuestra vida debería ser una obra de arte, un poema para Dios, en gratitud de lo que Él ha hecho, sí lo ha hecho todo. Y en segundo lugar, leído en los corazones como sois carta abierta, dijo Pablo, leído por los demás. Cristina mencionó algo de eso hoy. Se pueda ver, que otros puedan ver. Es obra completamente de Dios. Romano 8:29 dice, les leo, si alguien lo encuentra, está bien. 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme. Esa creación tiene una forma o es conforme a su Hijo, esa nueva obra de arte. Incluso el crecimiento dice que es para el fin que Dios nos hace nueva creación, es por el poder de Él, lo dice en 1 Corintios 1. Todo es obra de Dios con un fin. Y ese crecimiento que se espera, después de que Él nos forma, que esa obra de arte se vaya transformando, como dice el 29 acá, a la imagen de su Hijo, es obra de Él. Ahora, esa obra maestra nace de algo, de una transformación que tiene un propósito eterno. No es algo que se le surge a Dios día a día, ni que lo hizo hace 2000 años atrás. Dice en el versículo que recién leímos, el 10, de Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa transformación tiene un propósito eterno. Tercer punto, y a donde nos vamos a centrar en esta mañana. Al salvarnos, Dios es el principal propósito fue de manifestar los atributos comunicables, ya lo habíamos hablado el domingo pasado, cuáles son esos atributos comunicables que Dios tiene, pero también lo dio a los creyentes, para que anduviésemos en ellos, para que nosotros a su vez lo expresemos. Ahora, hay dos palabras que quiero por ahí resaltar de este versículo, que son obras, esa palabra que se traduce obras, buenas obras, es trabajar o un esfuerzo u ocupación. Las obras del creyente, con que acá está hablando, son esfuerzo. No es lo que se me cruza o lo que me aparece y cuando tengo ganas, sino que es un esfuerzo. Cuando vamos a trabajar, a veces no nos levantamos cuando vamos a la escuela. A veces nos levantamos con todas las pilas y decimos, uy, qué bueno, ahora voy a ir a trabajar, qué bueno. Ahí me voy. ¿Eh? Decimos, es mi responsabilidad, es mi deber y lo hago. Y la segunda palabra, que nuestra Biblia, la Reina Valera, dice, anduviésemos, es peripateo del griego. No sé, así no se pronuncia, pero bueno, yo leo como dice en castellano. Usted me perdona. Es andar todo alrededor o alrededor, andar en general, específicamente como prueba de capacidad. ¿A qué se refiere? Cuando usa ese verbo está demostrando que puedes caminar. Eso sería. Para que anduviésemos en ello, porque tú puedes andar en ello. Demuestras que puedes andar en él. A ver si está claro así.
Pero esas buenas obras, volviendo otra vez un poco para atrás, no pueden ser hechos mientras que no seamos creados en ello. Por eso espero que todos acá estemos seguros de que ya somos nuevas personas, somos regenerados. ¿Y ahora qué? Después de que somos creados para ellas, para esas buenas obras debemos andar en ellas. No somos salvos por, sino para. Y lo que me llevó a pensar y meditar es, dice que Dios las preparó de antemano. ¿Te imaginas que Dios preparó todas tus buenas obras que espera de vos, ya las preparó? ¿Y cuántas veces están ahí preparadas para hacerlas? Pero Él no las va a hacer por mí, la tengo que hacer yo y no la hago. Dios prepara en su providencia las oportunidades para las obras y nos prepara a nosotros para la ejecución de las mismas, pero nosotros debemos hacerlas. Juan 15:16, Jesús lo dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre os lo dé. Yo les elegí para algo. Dios nos creó de nuevo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Cuando Dios nos hace nueva criatura, lo que dice 2 Corintios 5:17, el Espíritu lo hace, viene a morar en nosotros. Ese es el motor al que nos lleva a hacer las buenas obras. Nuestro deseo de agradar a Dios, que antes ni existía porque estamos muertos, ahora está presente. El problema es que muchas veces yo lo reprimo. Mis pecados lo reprimen. A medida que comprendemos a quién le debemos todo, la gracia de Dios, comenzamos a ser habilitados a nosotros a cambiar nuestros deseos. Un deseo de complacer a Dios que no está en los que no conocen a Dios. Las prioridades cambian. Las perspectivas de la vida cambian. Y la vida se ve claramente con el propósito de Dios. Ahora, dicho todo esto, ¿para qué? ¿Cuál es entonces el origen que nos mueve? ¿Cuáles son esos atributos y cómo nosotros expresamos cada uno de esos atributos? Y yo voy a seguir con esos 4 atributos que ya lo vimos, lo que Dios usó para salvarnos, también porque está conectado, ¿no? Porque está conectado todo el texto, también son lo que nos preparan o nos llevan a producir esas obras. Al menos las que acá se mencionan. Hay 4. El primer atributo de Dios es la misericordia. ¿Se acuerdan qué significa qué es la misericordia? Es la virtud, te leo de nuevo, es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Viene del latín miser, de desdichado o necesitado, y cordis, de corazón. Dijimos que no es lástima. La lástima le dice pobrecito. Pero la misericordia saca el pañuelo, le seca la transpiración, toma el agua y le da al que tiene sed. Le extiende la mano y lo levanta al que está caído. Esa es la misericordia. Dijimos que cuando Jesús anduvo haciendo bienes y cuando conecta la palabra misericordia, cuando Jesús tuvo misericordia, siempre hay una acción del lado de Jesús. Bien, eso es lo que movió a Dios a salvarnos.
en nuestra miseria y dijimos que si no estamos o no nos reconocemos que estamos en miseria, Dios no tiene o Dios no nos va a salvar porque no estamos dentro del pecado, no nos reconocemos tal cuales somos. Pero ¿qué hay de esa misericordia que Dios tuvo para nosotros o para con nosotros y se nos la dio para que nosotros la expresemos para los siglos venideros, según versículo 7 de Efesios 2? Lo que la iglesia debería mostrar es la misericordia, la gracia, el amor y la bondad de Dios hacia el futuro. En primer texto, yo le voy a leer algunos textos nomás, pero ¿por qué Dios o qué hay de la misericordia de Dios perfecto? Ya lo entendemos, pero nosotros, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué hace o qué pide Dios en realidad? Eso es lo que dice Miqueas 6:8. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer, Miqueas 6:8. Le busqué un libro del Antiguo Testamento, uno que está ahí, después de Jonás. ¿Qué pide Dios? Tres cosas pide Dios. ¿Quién no tiene? Tal vez en otra versión no diga la misma palabra. Decirlo, léelo, sí. Dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que si te aquí, que harás lo que es correcto, que ame la compasión y camines humildemente. Amén. Ahí habla compasión, pero en nuestra versión dice que ames la misericordia. ¿Qué pide Jehová de ti? Que haga justicia. Amen la misericordia. Solo Dios tiene misericordia. Nosotros no debemos tenerla o no tendríamos que tenerla. Qué pobre a veces somos al no tener misericordia. Ahora, ya lo habíamos mencionado, la misericordia recíproca. Dice en Mateo 5:7 que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una promesa de Dios. Jesús le dice a los fariseos, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Dios nos creó, nos hizo una obra maestra para que también nosotros mostremos esa misericordia que tuvo para con nosotros hacia los demás. Dice en Santiago 3:17, no lo voy a leer, pero dice que la sabiduría de lo alto contiene misericordia. Lo que recibimos de lo alto es pura, pero también es misericordiosa. También dice que la misericordia debemos hacerla o practicarla entre hermanos. O sea, resumiendo, la misericordia es una expresión de Dios para salvarnos, un atributo de Dios que usó para salvarnos, pero también la comunicó en nuestra vida para que seamos misericordiosos. Y un texto que dejé por último, que es Judas 1:23. El contexto habla de que debemos tener misericordia para aquellos que no conocen al Señor, para los inconversos. Ahí es a veces creo que donde fallamos los cristianos. Vemos a los pecadores, a las personas que no son salvas y no tenemos misericordia de ellos. O sea, no hacemos algo para alcanzarles con el Evangelio. Y Dios nos salvó, nos dio su misericordia para que nosotros la expresemos. ¿Te mueve o me mueve la misericordia hacia aquellos que no conocen al Señor? Versículo 4 de Efesios 2 habíamos dicho que el segundo atributo es el amor, que Dios nos salvó por su amor. Dicen, he buscado un poco también en lo que dicen en las páginas con respecto al amor. Lo que dicen las personas que conocen o no conocen al Señor, pero está en las redes, lo pueden buscar. El amor es el sentimiento más importante y más lindo de los seres humanos.
Claro, muchas veces se confunde de qué amor se está hablando. Por ahí es el amor de sentir algo lindo, de vivir algo lindo, ese es el amor, de compartir, de hacer cosas juntos, todo es el amor. Pero la Biblia habla de 3 tipos de amor y solo para mencionar, porque ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 clases de amor? Voy a empezar con uno que dice fileo, que es el amor de hermanos, el amor padre-hijo. ¿Mm? Filial, ¿sí? Por eso es filial, fileo, sí, gracias. El amor ágape, lo dejo todavía ahí salteo porque quiero decir el otro que también está en la Biblia, el amor eros, ¿sí? El amor es de pareja, es otro amor, pero por ahí, como dije, el mundo confunde el tema del amor. El amor ágape, ¿qué es el amor ágape? Desinteresado, incondicional y altruista. ¿Saben lo que la hermana Mirta seguro va a buscar después qué es altruista? Lo pones en el grupo después, ¿eh? Altruista es aquel que lo hace sin esperar nada y con total, ¿no?, entrega. Espero no estar equivocándome, no lo volví a leer, pero el altruismo es eso. Algo que yo hago sin esperar nada a cambio. Desinteresado, incondicional y altruista. El perfecto amor es el de Dios. Pero decimos, sí, Dios tiene perfecto amor y Él ama con perfección. Pero Él se lo transmitió a nosotros. Al hacer la nueva creación nos da ese atributo a nosotros que es comunicable para que nosotros también amemos. Y en la Biblia, y hay varios textos, no vamos a leer esto porque seguramente los conocen a la mayoría de ellos. Dice, en primer lugar, el más me llama la atención, Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido, ¿qué cosa? Derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces el que dice, ay, me cuesta amar a esa persona. O no estás tan seguro que el Señor ha derramado su amor o no lo ha derramado. O lo tienes ahí ocultado, como se oculto en tu corazón. ¿Cómo me cuesta amar? Sí, a todos nos cuesta, porque solamente Dios es el que ama verdaderamente. Pero Dios derramó su amor en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que llenarnos y andemos todos contentos. Para a su vez practicarlo. En primer lugar, el amor debe ser fraternal. Romanos 12:10 me llama la atención. Romanos 12:10 usa la palabra fileo para que nos amemos unos a otros, demostremos el amor entre hermanos. Pero en 1 Pedro 2:17 dice que debemos hacer ágape o agapao entre hermanos. Ahí un poco más difícil. En el amor filial es con más congenio, puede ser que tenga una buena relación. Amo a los que me aman, no como dice el mundo, pero cuando es ágape, ¿alguien encontró? 1 Pedro 2:17. Sí. Honrad a todos, amad a los hermanos. Es Haré. honrados. Amad a los hermanos. Ese imperativo es ágape. ¿Qué era ágape? Desinteresado, incondicional y altruista. Romanos 13:10 dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Si tú amas a tu hermano, no vas a mentir, ni falsearle, ni dar falso testimonio. No le vas a robar a nadie. Si tú amas a Dios, no vas a tener otros dioses. Vas a guardar su día o vas a honrarle con tus bienes, todo lo que dice la ley.
En 1 Corintios 13, 1 al 3 dice que sin amor los dones o los mejores dones no son nada. Son un metal que resuena, no da ningún sonido específico. En 1 Corintios 13, 4 dice que el amor es paciente. Ahí describe lo que es el amor. ¿Es paciente? ¿Quiere leerlo? Sí. 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se cerrará la lengua y la ciencia acabará. Qué linda descripción de todo lo que es el amor y lo que no es. No es arrogante. Dice Gálatas 5:13 que debemos servirnos por amor. Cuando hago un servicio a un hermano, cuando hago servicio a la iglesia, sí, bueno, es a la iglesia como solemos decir, ¿no? Limpiamos, ordenamos todo para el Señor, pero son los hermanos que lo ocupan, pero lo hago porque es mi deber, porque tengo que estar a las 8:30 y hacerlo. No, lo hago por amor. ¿Y saben cuál es la primer eso me viene la palabra a la mente, característica del fruto del Espíritu? Del amor. Entonces, si es todo eso, no es solo para Dios el amor, es también para nosotros. Dios te creó, te hizo nueva criatura, hizo para buenas obras a vivir y demostrar su amor que tuvo para conmigo, para con cada uno de nosotros que somos salvos, a demostrarlo como un poema de amor hacia afuera. Ahora, ¿cómo se expresa o se manifiesta? Eso lo dijimos. Si yo amo a mi hermano, le voy a ayudar en vez de hablar de él. Voy a exhortar en vez de dar falso testimonio de él. Y voy a cuidar mi lengua hacia él. Eso es el amor. Ahora hay un atributo más. Versículo 7 de Efesios 2 dice que en la gracia, que es el favor inmerecido. Y estuve pensando, ¿cómo la gracia? Si Dios sí usó gracia para mí, para conmigo. Ahora, ¿cómo yo lo expreso hacia los demás? Sí, la Biblia dice que también debemos vivir con gracia hacia los demás. Y dice que nos dio la gracia para mostrar a través de la iglesia en los siglos venideros o hacia el futuro esa gracia que Él tuvo para con nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, vayan, sanen enfermos, prediquen la palabra, dad de gracia porque de gracia recibiste. O sea que si somos salvos por gracia, nosotros lo hacemos también demostrando esa gracia de Dios hacia los demás. Todo lo que hagamos, lo hagamos sin esperar nada a cambios. Ya me van a decir, sí, pero el amor dice, el amor ágape es sin esperar nada a cambio. Bueno, la gracia también. Interesante, cuando Esteban estaba siendo juzgado o mal juzgado y le estaban por apedrear, vieron la gracia de Dios en él. ¿Por qué? Porque antes decía que él estaba lleno del Espíritu Santo. Solamente lleno del Espíritu Santo, alguien puede mostrar la gracia. Y la palabra gracia que usa ahí en Hechos para con Esteban es una expresión de la salvación que tenemos en Jesús. Así lo dice el diccionario en griego.
En otros textos, la palabra gracia es la expresión de Dios o la expresión que hacemos sin esperar nada a cambio. La obra que hacemos sin esperar nada, lo damos, un regalo, un don, pero en este caso es lo que se expresa y me gusta eso, que debemos también nosotros, como Esteban, tener esa gracia para con los demás que nos rodean, que los ven. Efesios 4:29 dice que nuestras palabras deben impartir gracia. Y ahí sí usa la misma palabra de la gracia de Dios, que es charis, o como se lo lee, ¿no? Lo mismo que Colosenses 4:6. Solo el que tiene la gracia del Espíritu de Dios puede lograr transmitir la gracia. Y hay algo interesante, 2 Timoteo 2:1, lo busqué en varias versiones, porque dice, esta versión da a entender, yo lo voy a buscar también, y si alguien lo tiene en otra versión, por favor, le voy a pedir, 2 Timoteo 2:1, ¿de dónde el creyente obtiene sus fuerzas? ¿Te se imaginan? ¿De dónde el creyente, o saben? Yo creo que sí. ¿Se acuerdan? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Leyendo esta versión da la idea de que yo es más bien un esfuerzo mío en la gracia, que por ahí el original podría traducirse, pero más bien hay otra traducción que la hace más actual, que dicen de otra manera. A ver lo que dice en la NTV. Mateo, apellido rico, sé fuerte por medio, pero ahora su apellido Jedá y Cristo. Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿De dónde el creyente obtiene la fuerza? En la gracia de Dios. ¿Hacia dónde debemos nosotros apuntar cuando alguien está necesitado y débil, le falta la fe o está le está flaqueando, como se dice hermano Federico, no está flaqueando la fe? Que busque en la gracia de Dios, de dónde se podemos obtener las fuerzas. Es más, entonces, si Dios tuvo gracia con nosotros, nosotros también podemos extender esa gracia que la tenemos de Dios. Y en Santiago 4:6, no lo leen, pero ustedes se van a acordar, Dios da gracia a quienes, a los humildes. Todos nosotros la recibimos una vez que nos humillamos delante de Dios. Por último, el cuarto atributo comunicable es la bondad. La bondad es la disposición permanente para hacer el bien en una forma amable y generosa. Algunos piensan que con eso, equivocadamente, antibíblico, que con eso nos ganamos el cielo. Yo soy bueno. He hablado con esas personas. ¿Crees que vas al cielo? Sí. ¿Por qué? Pues soy bueno. Nadie te va a negar eso. Todos somos buenos en nuestra propia opinión, lo que dice la Biblia. Pero en realidad no lo somos, a la vista de Dios. El mundo ha puesto en tela de juicio la bondad. Aunque muchos se creen buenos, he visto últimamente, hasta me ha asustado un poco, hasta creyentes piensan o por ahí exponen sus estados, tal vez sin meditarlo, que a ver si no escucharon algo de esto. Yo soy bueno para los que me responden bien. O sea, si vos yo respondo a la manera, ahí está la frase, yo respondo a la manera que tú actúas conmigo. ¿Tú me odias? ¿Es eso bíblico? No. Dios nos llama a ser bondadoso porque Él es bondad. Los peores enemigos de la bondad son el egoísmo y la mezquindad. Nadie podrá ser bueno o expresar la bondad de Dios si es mezquino y es egoísta. Proverbio 26, y acá es lo que dice que la Biblia dice, muchos se autoproclaman bondadosos, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La bondad se espera de los creyentes, Romanos 15:14.
Yo sé, dice Pablo, que ustedes estarán llenos de bondad. Y también es fruto del Espíritu. La bondad no te salva, pero la expresa o se expresa en un corazón salvado. Cerramos. El origen entonces de que Dios nos salva es la misericordia, el amor, la gracia y la verdad de Él. Nos hace una nueva criatura, nos salva con un propósito, ya prepara el camino, hace el camino para que nosotros andemos, dice, en buenas obras. O sea, hasta el camino Dios lo prepara que andemos en buenas obras. El Evangelio produce humildad. Entonces, ¿qué razón tenemos los verdaderos creyentes para jactarnos? Ninguna. Estábamos muertos, alejados de Dios, Satanás nos gobernaba y la ira de Dios estaba sobre nosotros y Él, por su misericordia, su amor, su gracia, su bondad, nos salvó. Ahora, es bíblicamente inconsistente. ¿Saben lo que es inconsistente? Que no combina decir que alguien es salvo y no tiene obras o lo ha cambiado, que siguen la misma. Es la misma persona de siempre. Ah, ese yo le conozco, es igual, siempre fue así. Hay muchas personas que experimentan emociones de la salvación, pero no tienen la salvación, su fe es muerta, dice Santiago. Cuando yo entro en un cuarto que está completamente oscuro, si enciendo una luz, ¿qué espero? Que haya luz. Ahora, alguien entra en un cuarto y dice, acá hay luz, pero no encendió la luz. No, sí, yo veo la luz. Sí, en la oscuridad no está. Es inconsistente. Donde hay la gracia, el amor de Dios derramado en los corazones, debe haber una expresión de ese amor. La otra es que Jesús mismo dijo en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo les doy, o a través de mí, ustedes van a llevar frutos. La Biblia habla de ser luz, habla de llevar frutos. Obvio que alguien es salvo y al momento algunas veces ha pasado que hay un cambio total en su vida. Pero si alguien es salvo y en su vida, al dar su vida, no ha mostrado cambios, no muestra cambios, y acá no entro a juzgar. Como dije esta semana a una persona, yo tengo que asegurarme de que entendamos, yo mismo me tengo que entender. Yo también me pongo bajo la lupa de 2 Corintios 13:5. Examinaos si estáis en la fe. Pero tiene que haber algo en mi vida que refleje que Dios ha hecho su obra en mí, que me ha comunicado esos atributos: la misericordia, el amor, la gracia y la bondad. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, en lo que dice 2 Corintios 13:5. Que nuestros corazones podamos abrir a la gracia de Dios, disponernos a que Él pueda producir a través de nosotros, como dice, para que anduviese, para que andemos en las obras que Él ya dispuso para nosotros, ya las hizo para cada uno de nosotros. Pero qué mal me siento cuando yo desperdicié una oportunidad que Dios me dio para mostrar de su salvación en mí, que Él me dio a mí, en misericordia, en amor, en bondad, en gracia. Que Dios pueda llevarnos a que meditemos todos los días y que andemos en esas obras
que Él ya preparó de antemano. Oremos. Señor, gracias realmente porque lo has hecho todo tú. Aunque es mi responsabilidad el creer, así también tú has derramado tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia y todo lo que debemos expresar al ser salvos. Ahora es mi responsabilidad que yo pueda manifestarlo delante de los demás. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.